para cerrar. Bien, definamos primero el vector, ¿ya? De nuevo, el grupo que tenía que exponer la ley de gravitación universal, no recuerdo quiénes son, tienen cero, por no hablar. ¿Sí? Solo exponen los tres otros grupos. ¿Sí? Bien. Licenciado, dice Ainhoa que si la puede dejar ingresar, por favor. Vamos a ver. Ya. Ahora sí comenzamos, ¿ya? Bien. Primero vamos a definir la velocidad, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica aquí. Déjenme ver si puedo traer una gráfica. Directamente. Parabólico. Ahí sí. Vamos a ver. Ya, esa de aquí está chévere. Bien. ¿Sí? Esta es la figura. Bueno, les comparto ahora, ¿ya? Esa es la figura. Si ustedes recuerdan, eso de aquí tiene mucho que ver con el plano cartesiano. Entonces voy a hacer un plano aquí. ¿Ya? Esta línea es en X, perdón, en Y. Lo siento. ¿Sí? Cuando nosotros arrojamos el balón al inicio, este de aquí forma lo que conocemos como un vector. ¿Verdad? Entonces, nos pide encontrar la componente de este vector. Recordemos que este vector tiene aquí un ángulo de ¿cuánto? Tenemos un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Y tenemos la velocidad, una velocidad inicial, que es igual a 15 metros sobre segundo. ¿Cómo definimos esto? Vamos a recurrir a lo que ya vimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué son las componentes de un vector? ¿Qué es la componente de la velocidad? La estructura en X y en Y de este vector que estamos teniendo aquí. Entonces, la estructura en X y en Y sería la velocidad en X y la velocidad en Y. Para eso vamos a transformar de polar a rectangular. Pero vamos a hacer una pequeña variación. Ahora tendríamos que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Están entendiendo hasta ahí, verdad? ¿Sí?
Lo que estoy haciendo es definir la velocidad en X y en Y de la velocidad en forma de un vector que estamos trabajando. ¿Sí? Para lanzar un objeto desde el punto A hasta el punto B, haciendo un movimiento parabólico. Entonces, la velocidad en X nos dice, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, en este caso es 15, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es coseno de 37. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 0.79. No, calculen bien. 12.77. A ver. 15 por el coseno de 37. A mí me da 11.98. 98 redondeado. 11,98 metros sobre segundos. Esta es la velocidad inicial en X para este movimiento. ¿Está claro hasta ahí? Ahora vamos a encontrar la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y es igual a 15 por el sen del ángulo, que es 37 grados. Velocidad inicial en Y es igual a 9.02. 9.02. ¿Qué? Metros sobre segundos. ¿Qué es esto? Para que entiendan un poco mejor. Me está diciendo que cuando yo arroje un balón, la velocidad en X va a ser de 11,87 metros cada segundo. O sea que la distancia que va a recorrer, lo siento. Ahora sí. La distancia que va a recorrer, o sea, aquí en un segundo va a ser 11,87 metros. Y acá, en Y, igual, la altura que va a alcanzar en un segundo va a ser esta de aquí. ¿Está claro? Estamos teniendo una estructura en X y una estructura en Y para saber cuál es el momento en el que va a caer. ¿Estamos claros? Hasta aquí. Entonces, en un segundo, si sigue el movimiento parabólico, en X va a tener 11,87 metros. Y en Y va a tener 9,02 metros en función del ángulo que tenemos. Si el ángulo varía, por ende va a variar. Pongamos un ejemplo. Pensemos en que vamos a lanzar algo a casi 90 grados. A 87 grados. ¿Qué va a pasar en Y? En X. Pongámoslo así. Velocidad inicial en X es igual, solo para probar nada más, a 15 por el coseno de 87. ¿Cuánto es? ¿Nadie? 0.78. 0,78. O sea que mientras más le demos un ángulo más vertical, la distancia en X no va a avanzar. Casi nada. Pero ¿qué pasaría en Y? Calculemos en Y. Lo mismo. En Y es igual a 15 por el seno del ángulo. ¿Cuánto es en Y? 14,97. Porque toda la velocidad se va hacia arriba y no hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaría si yo invierto? Le voy a dar unos 5 grados de colocación, ¿ya? Entonces, velocidad en X va a ser igual a 15 por el sen, perdón, por el coseno de 5. ¿Cuánto? 14,94.
Y en Y, 15 por el sen de 5. 1.30. ¿Se dan cuenta? En cambio, si el ángulo de inclinación es más bajo, la altura máxima no va a tener casi nada, pero la distancia recorrida va a ser mayor. Entonces, si yo quiero que llegue más lejos, el ángulo de colocación tiene que ser menor. ¿Verdad, Aitana? Según entiendo yo, bajo el criterio que yo tengo de dar una clase así, la vista es al frente, ¿no? Porque la pantalla está al frente de nuestra cara, pero no está abajo, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo que alguien está mirando hacia abajo, solo tengo una explicación lógica. ¿Cuál es? El que se está chateando, ¿no? Así que la mirada al frente, Sí, por le favor. estoy copiando. Solo estoy diciendo, nada más. ¿Ya? Tranquilo. Entonces, pilas, concentrado. Lo que pasa es que hoy vamos a ver cosas un poco raras y después no entienden. Seguimos. Está claro el tema de la velocidad inicial y de la velocidad en X y en Y. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Vamos, seguimos. Ahora nos dice determinar el tiempo en alcanzar la altura máxima. Aquí vamos a utilizar otra fórmula vamos a utilizar aquí en este momento. ¿Ya? Perdón. Algo le pasó a la... Este libro me hace morir de las siglas a veces. Porque no me da un valor real. Ya, vamos a tener que trabajar con dos cosas más. Lastimosamente así es, pero bueno. Voy a colocar algo más aquí para que se entienda. Este ejercicio se nos va a ampliar full ahora. Voy a hacerlo más pequeñito, porque si no nos va a alcanzar el espacio. Ahí. Ya. Entonces, este sería... No, estoy de mal. Aquí añadamos, ¿ya? Y la velocidad. Así vamos a poner. Y la velocidad a los 5 segundos y a los 12 segundos. A los 0,5 segundos. 5 segundos. Y vamos a ponerle 0,12 segundos. Perdón, 1,2 segundos. ¿Ya? Punto. Bien, aquí vamos a tener que trabajar un poquito, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad en el eje X cuando pasa esta cantidad de tiempo? Ya no voy a poder. Ahí voy a tener que hacerlo ahora. Si nos ocupamos mucho espacio, no hay problema, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con dos fórmulas. La primera nos dice que la velocidad en Y, en X primero sería, vamos a poner primero en X. Velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial qué raro.
Para mí la fórmula está mal escrita, pero bueno, no vamos a complicarnos. Ya vamos a poner velocidad en X, velocidad inicial en X por el tiempo. Vamos allá. Velocidad en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Sí? Oh, ya entiendo por qué pasa esto. Y la velocidad en Y va a ser igual. Aquí se nos complica un poco. Velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Ahí sí. Ya. ¿Por qué la velocidad en X no tiene gravedad? Porque la velocidad en X es lineal. Entonces no está siendo afectada por la gravedad, pero cuando yo subo, sí estoy afectado por la gravedad. Pero como estoy de manera lineal, no estoy siendo afectado por la gravedad, supuestamente. O sea, en otros procesos sí, pero aquí no. Entonces la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, que es 11,87 por el tiempo que nos da el tiempo en 0,5. El otro valor lo hacen ustedes ya en casa. Calculen por favor cuánto es. 5.93. 5.93. Muy bien. Ahora calculemos en Y lo mismo. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, que en este caso es 9,02, más el valor de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo, que en este caso es 0,5. Hagan el cálculo, por favor. ¿Cuánto nos dan? $13.92. 13.92. 92. ¿Ya? ¿Seguro nos da 13.92? Vamos a calcular. No creo. 9.02 más 9.8 por 0,5. ¿Sí? Justamente. 13.92 metros sobre segundos. Acá. Metros sobre segundos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, algo está pasando aquí. A medida que yo aumento, ¿qué está pasando con mi velocidad? Cuando ya la velocidad está andando, ¿no? En 0,5 segundos. ¿Qué pasa con mi velocidad en X? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido porque estoy trabajando en ese instante de tiempo. Y en cada instante de tiempo, el valor, se puede llamar así, el valor de la velocidad va a cambiar. Porque no va a ser el mismo al que yo le estoy propiciando al inicio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Con esto vamos a definir ahora sí el valor del tiempo. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿No? ¿Cómo definimos el tiempo? Voy a trabajar desde acá arriba ahora. Primero, la fórmula que me permite definir o trabajar con el tiempo sería esta. Y como necesitamos calcular la altura máxima, la altura máxima es X o Y. La altura máxima es X o Y. Altura máxima, altura. Es Y. Entonces, velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y
más la gravedad por el tiempo. Aquí vamos a saber cuál es el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, y aquí les tomo la lección de ayer, ¿cuál va a ser la velocidad inicial cuando tengamos la altura máxima? La velocidad en y cuando tengamos la altura máxima. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? ¿Cuál va a ser la velocidad en y cuando tengamos la altura máxima? Los escucho. ¿Cuál va a ser la velocidad en y cuando tengamos la altura máxima? ¿Qué es la altura máxima? ¿Qué pasa en la altura máxima? ¿Cuál es el proceso que tengo justamente en ese punto? Donde la pelota o el balón o lo que sea llega hasta ahí y ahí comienza a bajar. ¿Cuál es la velocidad cuando llega al punto máximo? Comienza a bajar. Es 0. Porque de ahí si tendría velocidad no caería, seguiría ascendiendo. ¿Verdad? Entonces ya definimos el día de ayer que cuando llegamos a ese punto dejamos de desacelerar y comenzamos a caer nuevamente. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces tendríamos que la velocidad en y es igual a 0. Pero para trabajar voy a necesitar trabajar en tiempo. Entonces velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo va a ser igual a la velocidad en y. Tendríamos que el tiempo, que la gravedad por el tiempo para hacer todo el despeje es igual a velocidad en y menos la velocidad inicial en y. Y tendríamos que el tiempo es igual a la velocidad, a menos la velocidad inicial en y sobre la gravedad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dijimos que era velocidad en y cuando estamos arriba? Era 0. Ahora, si yo hago este proceso, ¿el tiempo me va a quedar positivo o negativo? Diga, Itana, diga. Si lo va a decir, dígalo. Diga el micrófono y dígalo. Negativo. Negativo. ¿Quién más dice que queda negativo? Porque el valor de la velocidad inicial está negativo. Sobre la gravedad, que supuestamente debe ser positiva, nos quedaría un valor negativo en tiempo. Pero el tiempo no es negativo, jamás es negativo. El tiempo siempre es positivo. Pero ¿cómo se logra eso? Muy fácil. Cuando yo lanzo un objeto, ¿verdad? Él tiene velocidad, sí, tiene velocidad, pero ¿qué está haciendo? ¿Acelerando o desacelerando? Pregunto. Cuando usted lanza algo, lance algo. Desacelera. Desacelera. En el momento de desaceleración ya aprendimos, ¿qué pasa? ¿La gravedad o la aceleración es positiva o negativa? Los escucho. La gravedad es negativa porque no hay aceleración positiva. Estamos yendo en contra de la gravedad. Estamos lanzando algo. Tomen su celular y láncenlo para que vean. Háganlo. ¿En serio? Les pongo 10 en todo. Ya, láncenlo. Pero láncenlo y comprobemos el proceso. Ya. ¿De verdad? A eso sí no les parece chistoso, ¿verdad? Ya. La gravedad es negativa, no se olviden. Aquí la gravedad es negativa mientras estemos ascendiendo. Cuando bajamos, positiva. Entonces tendríamos que el tiempo es igual a menos la velocidad inicial en y. ¿Qué redondeada nos quedaría 9, verdad? 9,02, dejémosla en 9. Sobre el valor de la gravedad negativo, que es 9,8 metros sobre segundos, ¿no? Tiempo es igual, menos por menos me da más, y 9 dividido para 9,8. Es 0,9, ¿verdad? 0,9 segundos.
Entonces, no estoy hablando del tiempo total. Ayer hablábamos del tiempo total, o sea, el tiempo que le lleva subir y luego bajar. Eso no estamos viendo el tiempo el tiempo que le toma llegar hasta el punto más alto. Luego bajar es otra cosa. Pero el tiempo que le llega a llegar al punto más alto es 0,9 segundos. Hasta aquí, ¿alguna duda? Mucha física, muchas fórmulas, ¿verdad? Determinar, altura máxima. Entonces, aquí vamos a trabajar con algo. Ayer teníamos una fórmula que nos daba la altura máxima, ¿verdad? Que y era igual a la velocidad inicial por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Pero el día de hoy vamos a utilizar otra fórmula ya que estamos viendo este tipo de fórmulas así. Entonces, vamos a definir que la altura máxima va a ser así. Y ya va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Alguien recuerda esta fórmula? Se lo utilizó en movimiento en caída libre. ¿Ya? La velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero aquí voy a utilizar el tiempo. ¿Y qué tiempo me llevó a mí llegar hasta ahí? Me llevó 0,9 segundos. ¿Estamos? Me llevó 0,9 segundos en llegar hasta ese punto. Entonces, la altura máxima en este punto va a ser Y. Es igual a la velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y es 9. Redondeado, ya dijimos. Por el tiempo que es 0,9 más un medio de la gravedad. Gravedad positiva o negativa. Ahí los quiero ver. Gravedad positiva o negativa. ¿Nadie? Hablen. ¿Gravedad positiva o gravedad negativa? Positiva. ¿Seguros? Negativa. La gravedad también es negativa. Menos 9,8. Porque estamos subiendo. No se olviden, estamos subiendo. No estamos bajando, estamos subiendo. Por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 0,9 al cuadrado. Redondeado, ¿no? Entonces, Y va a ser igual. Ayúdenme, por favor. 9 por 0,9, ¿cuánto es? 9 por 0,9 es 8,1, ¿verdad? Aquí, si seguimos la ley, nos va a quedar más un medio. O ya podemos hacerlo así. Bueno, ahí dejémoslo por ahora, para solucionar de manera correcta. Menos 9 octavos. Que multiplica a 0,9 al cuadrado. 0,9 elevado al cuadrado es igual a 0,81. Ahora sí podemos hacer esa parte, ¿ya? Y es igual a 8,1. Y aquí nos va a quedar menos, porque este símbolo es negativo, menos por más, menos. Por favor, multipliquen 9,8 por 0,81 y divídanlo para 2. Nos da 3, ¿cuánto? 3,9, ¿verdad? Redondeado. Por favor, restamos este valor y ¿cuánto nos da? 1 menos 3,9. Nos da 4,2.
4,2, ¿qué? Metros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya? Ahora, utilizando estas fórmulas, no las anteriores, las de ahora, poco de fórmulas son como 1000. Vamos a definir la distancia máxima, o sea, vamos a definir este punto de aquí. ¿A dónde llegó? Ya, esto de aquí sería el valor en X. Muy fácil. Pregunto. ¿Cuál sería el tiempo total? Tiempo total. Facilito. Tiempo total. ¿Cuánto? Voy a ponerle aquí un nota abajito. Si el tiempo en subida me llevó 0,9 segundos, el tiempo en bajada es igual. Recuerden que es una parábola. Ya, recuerden que es una parábola y la parábola es simétrica. O sea, que la misma estructura de subida es la misma estructura de bajada, ¿o no? O ustedes han visto en el tiempo que hemos visto parábolas en matemáticas, una parábola chueca. ¿Han visto? Bueno, las que dibujan, sí. Pero en GeoGebra no salen chuecas. Es igual de subida, igual de bajada. Entonces, el tiempo es 1,8 segundos. Porque es el tiempo de subida multiplicado por 2. Entonces, en Y tendríamos la ecuación que les di, que era X igual a la de aquí, es X, o valor en X, es igual a la velocidad en X, o velocidad inicial en X, por el tiempo. Y como estamos hablando de todo, tendríamos que esto es igual a la velocidad en X, ¿era cuánto? Era 11,87 por el tiempo, que es 1,8. ¿Cuánto? X es igual a 21.36. 21,36 metros. Está resuelto. Bueno, nos faltaría definir algo más, pero ya, por ahora ahí nomás. ¿Preguntas? Conéctense nuevamente, por favor. Conéctense nuevamente, se acaba el tiempo, ¿ya? Y ahí les explico.